En Coahuila, la exalcaldesa de Musquís, Tania Flores, fue detenida por elementos de la Fiscalía Anticorrupción. Entre empujones, gritos y cámaras bloqueadas por orden judicial, una mujer es escoltada por 6 agentes. No lleva grilletes, pero su mirada es la de quien sabe que el espectáculo ya comenzó. Es Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Musquís, militante de Morena, figura polémica y ahora protagonista de una tormenta nacional. El cargo, ejercicio abusivo de funciones, la cifra más de 3,000 millones de pesos. Sí, 3,000 millones. Pero este no es solo otro caso de desvío de recursos, es la radiografía de un sistema podrido desde la raíz. Un sistema donde las empresas fantasma no operan en la sombra, sino con contratos firmados por la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y tú crees que Tania Flores realmente desvió ese dinero o es una víctima de persecución política? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas tú, porque según la denuncia, 8 empresas ligadas a su familia recibieron contratos millonarios sin licitación a través de adjudicaciones directas. Empresas que en conjunto deberían tener al menos 500 trabajadores, pero registran apenas 50. Una de ellas, Sierra Minera y Transporte, ni siquiera existe ante el IMSS y sin embargo recibió millones. El modus operandi es brutal en su simpleza. Compran carbón a 350 pesos a pequeños productores y lo venden a la CFE en 1,300. Mientras tanto, los verdaderos mineros trabajan sin seguridad, sin contratos, sin futuro. Y el dinero se esfuma, o peor, se transforma en campañas políticas. ¿Tú qué opinas? ¿Estamos ante una red de corrupción o una jugada política para tumbar a una figura incómoda? Escribe tu respuesta en los comentarios. La leemos toda. Y mientras las redes arden, Harf da un paso al frente, no para encubrir, sino para exhibir, para actuar. Si alguien usó el poder para enriquecerse con recursos del Estado, va a enfrentar las consecuencias. No vamos a ceder ni 1 centímetro, sentenció el secretario. Pero lo más grave aún no se ha dicho, porque los contratos son solo la fachada. El verdadero negocio podría estar debajo de la tierra. ¿Hasta dónde llega el imperio de los Flores Guerra? ¿Y quién más está involucrado? La siguiente parte lo revela, y lo que se encontró podría derrumbarlo todo. Musquís, Coahuila, octubre de 2022, el viento huele a tierra húmeda y carbón viejo, las calles están polvorientas, los techos oxidados, hay perros flacos dormitando al sol y niños caminando descalzos rumbo a escuelas que parecen bodegas. Pero desde hace 2 años algo empezó a cambiar. Una familia dominaba. La de la entonces alcaldesa Tania Flores Guerra comenzó a acumular poder, recursos y silencios. La plaza principal fue remodelada, se abrieron oficinas sin nombre y una hilera de camionetas blindadas empezó a estacionarse frente a domicilios sin letrero. Era como si Musquís hubiera sido tomado no por el crimen organizado, sino por una red empresarial sin rostro. Lo que parecía una gestión municipal común ocultaba una maquinaria silenciosa, contratos de carbón adjudicados sin competencia, firmados con nombres repetidos. Flores, Guerra, Flores, Guerra, Flores, Guerra. En los registros aparecían empresas como Servicios y Minerales Gel, Minerales Chilo, Cual de Sabinas, Volcán Consorcio, Minerales Amarani, Consorcio Oasis Minería, Minería Flores y Sierra Minera y Transporte, todas distintas en papel, pero con un patrón idéntico, poca plantilla, muchísimo dinero, cero supervisión. Algunas solo tenían un puñado de empleados registrados, otras literalmente ninguno. ¿Te imaginas una minera que recibe contratos millonarios sin tener trabajadores ni domicilio verificado? Pues esa es la realidad que encontró el diputado José Antonio Gutiérrez Jardón cuando pidió acceso a los registros laborales. El resultado fue escandaloso. Cientos de millones entregados a empresas sin personal, sin infraestructura, sin control. Y ahora viene lo más inquietante. La CFE no solo sabía, sino que firmó, aprobó, pagó. Esto no es minería, esto es coyotaje institucionalizado, denunció el legislador. Y lo más grave es que la familia Flores Guerra se ha beneficiado con cada contrato. Pero eso no es todo. Se descubrió que compraban el carbón a pequeños productores en 350 pesos y luego lo revendían a la Comisión Federal de Electricidad en 1.
300 pesos. Un margen de más del triple sin producir una sola tonelada, solo intermediando, solo firmando, solo cobrando. Y mientras tanto, los verdaderos trabajadores mineros de la región sobreviven con sueldos miserables, sin seguridad social y con jornadas de hasta 14 horas bajo tierra. Todo esto ocurrió con ella como alcaldesa y con su hermano como diputado electo del PT. ¿Tú qué opinas? ¿Esto es corrupción o negocio legítimo? ¿Crees que la CFE fue cómplice o víctima? Déjanos tu comentario. Queremos saber cómo lo ves tú, porque lo que se viene es peor en la siguiente parte. Una comparecencia fallida, un traslado inesperado y una acusación de persecución política que divide al Estado. ¿Es culpable o es un montaje? Martes 17-18, Saltillo, Coahuila. El cielo está gris, el aire es espeso y una caravana de vehículos oficiales cruza la carretera con rumbo al Centro de Justicia Penal. Dentro de una de las unidades viaja Tania Flores, no esposada, pero sí escoltada por al menos 7 agentes con equipo. No vengo detenida, repite una y otra vez frente a las cámaras, pero su tono áspero, quebrado, indignado, dice lo contrario. Según la fiscalía, se trataba de una simple orden de comparecencia, pero lo que se montó fue un operativo. 3 patrullas, un cerco de seguridad, una abogada autorizada a último minuto y una orden. Presentarla ante el juez a como diera lugar. Detención disfrazada, simulación legal o un acto necesario para hacer cumplir la ley. Tú decides. Fue trasladada con fuerza porque se resistía o porque tenían miedo de que hablara. Escríbelo en los comentarios. Queremos saber qué piensas tú. La audiencia fue privada, 4 horas encerrados, sin prensa, sin acceso, sin luz sobre el proceso. Afuera el ambiente era otro. Simpatizantes gritaban justicia para Tania. Otros solo murmuraban por fin alguien la toca, porque no era la primera vez que ignoraba un llamado judicial. En julio había sido citada por la Fiscalía Anticorrupción, no asistió y desde entonces su expediente fue marcado con una alerta. El juez no dictó prisión preventiva, pero sí impuso una medida cautelar. Tania Flores deberá presentarse a firmar cada 2 meses, no podrá salir del estado sin autorización y queda sujeta al proceso penal por ejercicio abusivo de funciones. La causa, la presunta asignación ilegal de un contrato de obra pública por más de 280 millones de pesos. Un contrato que, según la acusación, fue otorgado sin licitación, sin comité, sin respaldo técnico a dedo y a una empresa vinculada a su círculo cercano. Pero aquí es donde el relato cambia de tono. Tania no cayó y al salir lanzó una bomba mediática. Esto no es justicia, esto es una venganza política. Me quieren callar, pero no me voy a doblar. Acusó directamente al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. Dijo que desde hace más de 2 años y medio vive una persecución brutal y que ha recibido amenazas de personas cercanas al mandatario estatal. Querían llevarme sola rodeada de policías, usaron fuerza excesiva como si fuera una persona peligrosa. La audiencia terminó, pero la batalla apenas comenzaba porque su extesorero Víctor N. fue vinculado al mismo proceso y a él le impusieron algo más, un grillete electrónico. ¿Y tú crees que Tania Flores está siendo víctima de una persecución o solo está buscando manipular la opinión pública? Déjanos tu respuesta abajo. El debate está abierto, pero lo que Tania ignoraba es que alguien más ya había iniciado su propia investigación con acceso a contratos, nóminas y registros confidenciales. Y ese alguien se llama Harfuch. Región carbonífera de Coahuila. Aquí no hay cámaras, no hay declaraciones en vivo, solo polvo, ruido de maquinaria vieja y silencio. En estos pueblos las minas no son noticias, son rutina, son condena. Miles de hombres bajan todos los días a la tierra sin seguro, sin contratos, sin saber si volverán a salir. Y mientras ellos respiran carbón, otros facturan millones desde oficinas con aire acondicionado. Nos pagan en efectivo 150 diarios cuando hay suerte, sin papeles, sin nombre. Así lo dice Juan, un obrero que ha trabajado más de 20 años en pozos clandestinos y que hoy, al enterarse de los contratos a nombre de empresas sin empleados, solo aprieta los puños. No puede ser.
Ellos reciben millones y nosotros no tenemos ni para botas nuevas. ¿Te imaginas trabajar bajo tierra mientras alguien más se lleva el mérito y el dinero? ¿Conoces a alguien que viva en estas condiciones? Cuéntanos en los comentarios. Queremos leer tu historia porque mientras los contratos se asignaban por 500 toneladas de carbón, los verdaderos productores eran usados como proveedores invisibles. Vendían su producto a precio de miseria y veían cómo ese mismo carbón era vendido hasta 4 veces más caro por empresas, sin empleados, sin dirección, sin maquinaria, una estafa legalizada, un negocio redondo sostenido sobre los pulmones de otros. En los registros del IMSS, muchas de las empresas de la familia Flores apenas registran 50 trabajadores, cuando por volumen deberían emplear a más de 500. ¿Dónde están esos trabajadores? ¿Quién firmó las nóminas? ¿Quién validó los informes? Peor aún, Sierra Minera y Transporte, propiedad de un abogado vinculado a los Flores Guerra, ni siquiera tiene dirección física. No hay oficinas, no hay talleres, no hay nada, solo un nombre y millones en contratos. Mientras tanto, en los pueblos cercanos la pobreza se hereda. La tierra está contaminada y los hospitales no tienen ni rayos X para detectar neumoconiosis. Mi esposo perdió la vida a los 43, dejó 2 hijos, nunca estuvo asegurado y esa gente se hace rica con lo que él sacaba. Eso cuenta Teresa, viuda de un minero, mientras muestra un acta de defunción manchada de humedad. Este no es solo un caso de corrupción, es una traición al pueblo que puso a Tania Flores en el poder. Una traición que se mide en tumbas, no en encuestas. ¿Tú crees que esto es accidental o fue todo parte de un plan perfectamente calculado para robar desde el poder? Escríbelo abajo. La impunidad solo se combate hablando, porque mientras los contratos se repartían como fichas de dominó, en el centro del país alguien ya comenzaba a unir las piezas y lo que encontró desató un giro que nadie esperaba. Ciudad de México, Oficina de Inteligencia Financiera, un mapa se proyecta sobre la mesa de guerra, puntos rojos, flechas, montos, nombres. En el centro, un apellido se repite en 8 empresas distintas. Flores Guerra. Así se construyó lo que los analistas ya llaman el Grupo del Carbón, una red de empresas fachada, contratos simulados y beneficios multimillonarios con solo 2 ingredientes: poder político y silencio institucional. ¿Quién firmaba la CFE? ¿Quién vendía empresas sin infraestructura? ¿Quién producía el carbón? Pequeños mineros ignorados. ¿Y quién se quedaba con las ganancias? Una sola familia, pero lo más grave no era el fraude, era la estructura. Cada empresa operaba bajo un mismo patrón, misma razón social alterada, mismos representantes legales, misma zona de operación, 0 competencia. Esto no es coyotaje. Es una red de simulación empresarial para lavar contratos, dijo un analista de Hacienda. Según el informe, la CFE otorgó más de 3.000 millones de pesos en contratos directos a empresas como Minerales Chilo, Coal de Sabinas, Consorcio Oasis Minería, Minería Flores, todas registradas en los mismos municipios, todas con vínculos directos a Tania Flores o su hermano Antonio. ¿Y tú te parece normal que tantas empresas distintas pertenezcan a la misma familia y ganen los mismos contratos? Comenta abajo. ¿Es corrupción o coincidencia? La modus operandi era quirúrgico. Las empresas compraban carbón a 350 pesos la tonelada a pequeños productores, lo revenden a la CFE en casi 300 pesos, un margen de más del 400%. El truco, ellos no lo producían, solo lo triangulaban y para disfrazar la operación usaban documentación duplicada, facturas cruzadas y contratos internos imposibles de rastrear sin acceso a las plataformas oficiales. En papel eran empresas independientes, en realidad eran tentáculos de un mismo pulpo, uno que se alimentaba del presupuesto público. Lo que Harf recibió no fue un reporte cualquiera, fue un expediente completo con cuentas bancarias, grabaciones y testimonios. Estamos ante una simulación empresarial con protección institucional. No es un caso local. Es una red nacional, concluyó en la reunión del Gabinete de Seguridad. Y lo más alarmante es lo siguiente.
Al menos 3 funcionarios federales firmaron los contratos sin revisión técnica y podrían estar involucrados en el encubrimiento. ¿Fue un simple descuido o había complicidad dentro de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Tú qué crees? ¿Hasta dónde llega la red de protección? ¿Esto se podía hacer sin la ayuda de alguien arriba? Déjalo en los comentarios, porque la siguiente parte revela un giro inesperado, uno que cambia todo lo que creíamos saber sobre este caso. Saltillo, archivo clasificado de la Auditoría Superior del Estado, una hoja amarilla doblada en 4 con tinta corrida y fecha de abril del 2023. Encabezado Convenio Extraordinario 14 QOP, firmado por la entonces alcaldesa de Musquís, Tania Flores Guerra. El monto 280 millones de pesos. La empresa contratada desconocida, y lo más alarmante es la rúbrica no coincide con la firma oficial de la funcionaria. Falsificación, firma delegada, error administrativo. Ninguno. Lo que reveló ese documento fue otra cosa. Un testigo anónimo, exfuncionario del área de tesorería, entregó a la fiscalía una copia del contrato original firmada en una reunión privada sin comité de obra ni testigos ciudadanos y declaró bajo protesta la orden vino directo de ella. Lo firmó sin revisión. Dijo que era instrucción superior del partido. Ese testimonio cambió todo, porque según la defensa, Tania Flores nunca firmó contratos sin licitación, pero ahora había un documento y un testigo con nombre, cargo y miedo. ¿Tú que estás viendo esto, crees que Tania firmó sabiendo que era ilegal o fue usada como chivo expiatorio? Déjalo en los comentarios. Tú eres parte del juicio público, pero el golpe más fuerte no vino del expediente, vino de una transmisión en vivo. La propia Tania Flores desde su celular grabó su traslado a Saltillo. En el video grita: "No me dejan hablar, me están silenciando. Esto es persecución política orquestada por Manolo Jiménez". En su rostro hay rabia, pero también un dejo de desesperación de cómo quién sabe que está cayendo y no hay red. Y entonces suelta una frase que estalla como pólvora digital. Hace 6 meses, una funcionaria del gobernador me mandó un mensaje: "Alíñate o vas a desaparecer". Yo no me vendí y hoy aquí estoy. ¿Amenaza real o estrategia de defensa? El público se divide. Unos la ven como una víctima de un sistema que no perdona a quien desobedece. Otros la ven como lo que es una operadora política que usó el poder para enriquecer a su clan. Pero mientras todos discuten sobre Tania, hay algo que nadie está viendo. El contrato no fue el único y lo que se encontró en un taller abandonado a las afueras de Sabinas cambiaría el caso por completo. ¿Qué había en ese lugar? La respuesta haría estremecer. Ciudad de México, sala de crisis del Gabinete de Seguridad. Son las 8:22 de la mañana cuando llega el mensaje cifrado, una alerta roja. Alguien del equipo de fiscalización detectó algo más que firmas falsas. Lo que apareció en un taller clausurado a las afueras de Sabinas fue una caja metálica oxidada oculta bajo tablas y costales. Dentro, contratos duplicados, facturas emitidas por las mismas empresas con diferentes fechas, recibos de pago a nombre de funcionarios federales y en el fondo una libreta negra con iniciales, montos y direcciones como una bitácora de pagos. Ahí entre nombres aparece uno que lo cambia todo. TFG, comisión 13%, Tania Flores Guerra, 13% de comisión sobre contratos públicos. Esa libreta llegó directo a manos del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Esto ya no es un caso municipal, es una red de saqueo con alcance federal. Vamos a desmantelarla, así lo declaró ante sus mandos en sesión privada y activó el protocolo institucional más temido. Auditoría forense coordinada. En solo 48 horas, Harf ordenó acceso completo a los sistemas de contratos de la CFE, cruce de nóminas del IMSS con facturas mineras, revisión de todos los convenios firmados por familiares de Tania Flores, identificación de transferencias sospechosas hacia campañas electorales. Este país no puede tolerar que el dinero del pueblo sea usado para financiar ambiciones personales, sentenció. La prensa lo esperaba al salir del búnker, pero no dio declaraciones. Solo dijo una frase mientras caminaba entre escoltas: "No vamos a ceder ni 1 centímetro más al fraude institucional. Hoy el Estado responde con toda su fuerza", y lo cumplió. Esa misma tarde, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas ligadas a 6 empresas fantasma. Se detectaron traspasos directos a cuentas personales de operadores políticos del Partido de la Revolución Democrática y Morena en el norte del país, y lo más fuerte,
se congeló una cuenta a nombre de Antonio Flores Guerra, hermano de Tania, y diputado plurinominal electo con más de 42 millones de pesos sin justificación fiscal, dinero de campaña, sobornos, desvío institucional. Tú tienes la palabra. ¿Crees que Harf está haciendo lo correcto o hay intereses más grandes detrás? Coméntalo abajo, queremos saber qué opinas tú. Porque mientras él activa el operativo financiero más delicado del sexenio, en Musquís los aliados de Tania preparan una contraofensiva y lo que están por declarar va a dividir al país. Musquís, Coahuila. Miércoles por la mañana la tensión se puede cortar con una navaja. En la plaza principal las voces no coinciden, se enfrentan, lonas que gritan: Tania es inocente. Cuelgan junto a mantas que claman justicia para el pueblo. El aire está dividido, igual que la gente, igual que las conciencias. Desde que el caso estalló, el nombre de Tania Flores Guerra dejó de ser solo el de una exalcaldesa. Ahora es un símbolo, para unos de traición, para otros de resistencia, porque el impacto de este escándalo no se queda en las instituciones, se siente en cada calle, cada familia, cada conversación. Ella sí ayudaba. Nadie antes había hecho tanto por Musquís, dice Lupe, dueña de una papelería. No es ayuda si se hace con dinero robado, responde David, ex empleado del ayuntamiento. Las auditorías siguen avanzando. La fiscalía confirmó que las investigaciones ahora abarcan a por lo menos 4 exfuncionarios municipales y que ya hay otras 2 órdenes de comparecencia en trámite. Y mientras Harfuch articula su operativo nacional en Musquís, la vida cotidiana se descompone, la división ha llegado a las escuelas, a las iglesias, a los mercados. Se discute en la fila de las tortillas, en los taxis, en las casas, porque más allá de los millones, lo que este caso rompió fue algo mucho más valioso: la fe de la gente en sus líderes. Nos mintieron en la cara, usaron el poder como escudo y ahora quieren hacernos creer que son perseguidos. Eso dice Rogelio, jubilado y padre de un minero fallecido. Pero del otro lado hay quienes creen que todo esto es un montaje político, una jugada para debilitar a Morena en el norte, una vendetta disfrazada de justicia. ¿Tú qué crees? ¿Esto es justicia o venganza? ¿Quién dice la verdad? Escríbelo abajo. Tu comentario es parte de la memoria colectiva. Mientras tanto, medios nacionales ya han bautizado este escándalo como el caso Tania, y expertos alertan que el golpe político podría extenderse hasta el 2024. Y es que detrás de este juicio hay campañas en juego, hay poder real, y una pregunta que ya no se puede evitar: ¿es este el principio del fin para la familia Flores Guerra o solo otro capítulo de una impunidad interminable? La respuesta podría estar más cerca de lo que creemos. Ciudad de México, oficinas centrales del INE, miércoles. Mientras los medios siguen transmitiendo el escándalo en tiempo real, un grupo de consejeros electorales revisa expedientes en silencio, con nerviosismo, porque lo que parecía un caso local ya contaminó el tablero nacional. El nombre de Tania Flores Guerra aparece vinculado a movimientos financieros sospechosos que coinciden con fechas clave del último proceso electoral. Y no está sola. Su hermano Antonio Flores Guerra, diputado plurinominal del PT, también está bajo la lupa. Millones sin justificar, contratos triangulados, transferencias entre cuentas personales y estructuras de campaña. Esto no es una excepción, es el síntoma de algo mucho más profundo, advirtió Harfuch esta mañana, sin cámaras ni ruedas de prensa. Y tiene razón, porque hoy millones de mexicanos no solo ven un juicio, ven un espejo, un reflejo de lo que duele, de lo que nos ha podrido, de lo que nadie ha querido cambiar. Tania dice que es víctima de una persecución política. El Estado dice que es responsable de un fraude multimillonario y el pueblo ya no le cree a nadie. Si esto pasa con los que nacieron aquí, ¿qué nos espera a los demás? Si hasta los buenos resultan bandidos, ¿a quién le apostamos? Si la justicia llega, que llegue para todos. Las redes están divididas, hay odio, hay burla, hay decepción, pero sobre todo hay cansancio. Porque lo que pasó en Musquís pasa en decenas de municipios y con diferentes nombres, con diferentes colores,
pero con la misma impunidad. Tú que llegaste hasta aquí, respóndenos algo. ¿Crees que este caso marcará un antes y un después o volveremos a olvidarlo como todos los demás? ¿Debe Tania Flores ir a prisión o es solo una ficha en un juego mucho más grande? Comenta abajo. Tu opinión vale, tu voz es parte de esta historia porque mientras unos caen, otros se preparan para ocupar su lugar y si no hay memoria, la corrupción siempre volverá. Este fue el caso Tania Flores. Una historia que no terminó en un juzgado, sino en la conciencia de todos nosotros. La ley no es un castigo, es una promesa, dijo Harf al cerrar la reunión del gabinete. Y esta vez vamos a cumplirla.